es tu mamá. Fin del espacio publicitario. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público, contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. De la mañana con 31 minutos, 6:32, ya en este momento de este día martes 19 de mayo del año 2020, y nosotros quienes hacemos el equipo de su programa Sin Amarres estamos muy gustosos de poder acompañarle en este inicio de jornada, un día que además vamos a estar muy pendientes, pues a las 7 de la mañana de hoy, dentro de poco, el presidente Lenín Moreno ha anunciado que dará nuevas medidas. Estaremos atentos también para el análisis y la opinión respectiva. Antes de eso, por supuesto, saludamos también a nuestro compañero Carlos Pacheco en la sala de controles, y están conectados también el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda Granoble. Licenciado, muy buenos días, comenzamos con su saludo. Hola Teresa, buenos días. Saludamos también a Stalin, el director del programa, y por supuesto también a Carlos Pacheco, que está en los controles. Y en primera línea tenemos que saludar indudablemente a nuestra amable audiencia que sintoniza Atalaya, no solamente en Guayaquil y el Ecuador, sino en todo el mundo. Como siempre, gracias a todos por estar en la sintonía nuestra. Reciban de nosotros un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Así es, y gracias también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Sociólogo Stalin Poveda Granoble, le decimos muy buenos días y le damos paso para su saludo. Buenos días ecuatorianos, Teresa Marchán, es un gusto saludarlo, de igual manera a mi compañero Alcides Montilla y Carlito Pacheco en los controles. Vamos a iniciar con la lectura porque tenemos un corto espacio por la cadena que ha anunciado el presidente Lenín Moreno, donde anunciará algunas medidas que evidentemente son complementarias a todo este proceso de la aprobación de leyes, y que estas leyes pues evidentemente tienen que anunciarse con otras medidas complementarias. Vamos a ir entonces con la lectura de los titulares. Efectivamente, y justamente iniciamos con ese anuncio que ha hecho el presidente. Precisamente la Secretaría General de Comunicación confirmó esta cadena la noche de ayer, se hará a las 7 de la mañana, y al respecto el presidente Lenín Moreno puso en su Twitter: ninguna guerra ni desastre natural que ha sufrido el país a lo largo de su historia ha sumado tantas pérdidas humanas y económicas como las que vivimos hoy. 12.000 millones de dólares y 150.000 empleos perdidos, dijo el presidente, y al respecto anunciará las medidas hoy a las 7 de la mañana. En otros temas, comenzamos con la lectura de lo que nos cuenta Diario Expreso en su portal web. Una larga lista ronda Carondelet, y esto se refiere a una veintena de nombres que ya se escuchan como posibles candidatos para la presidencia de la República. Por otro lado, más de la mitad de entidades públicas no justifica gastos por la pandemia, señala una investigación de este diario. También dice el reto de no repetir la pesadilla vivida, y se refiere a la decisión del municipio de Guayaquil en base a lo que el COE cantonal ha señalado de cambiar el semáforo de rojo a amarillo a partir del día de mañana. Así también nos cuenta, China promete compartir una vacuna contra el COVID-19. Así, en otros temas, dice también, faltó coordinación en la primera prueba en Ecuador a los viajeros, en referencia a los primeros casos de contagio. Vamos con la lectura de diario El Universo. Su nota principal nos cuenta, Guayaquil se suma a Daule y San Borondón en el cambio de semáforo. Ya les estaremos detallando qué implica este cambio. También
El IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dio 26 millones de dólares en contratos a firma ligada con exfuncionario de salud. Se trata de una investigación que realiza este diario. El perfil a varias firmas de empresas ligadas a un exdirector de hospitales del Ministerio de Salud Pública en Guayas en la década anterior, y cuyas empresas se relacionan y han captado 110 contratos por el monto de 26.4 millones de dólares entre 2013 y 2019. Así también nos cuenta El Universo. La Corte prohíbe a Alexandra Ocles salir del país. La exdirectora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 4 funcionarios más de esa entidad deben presentarse cada 8 días ante la autoridad y tienen prohibido salir del país durante 90 días que durará la instrucción fiscal por el delito de tráfico de influencias. Esto lo resolvió la jueza Daniela Camacho, quien llevó ayer la audiencia en este caso. Vamos a otros temas. Gobierno no descarta veto a las leyes urgentes. En una rueda de prensa virtual, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo ayer que no se descarta el veto del Ejecutivo a las leyes de apoyo humanitario y de ordenamiento de las finanzas públicas, pues sostuvo que las protestas que se están realizando en el país al respecto de la aprobación de estas leyes por parte de la Asamblea son parte de una vida democrática y que si en un futuro también la Corte Constitucional se pronuncia al respecto, el gobierno cumplirá lo que este organismo dictamine. En este momento vamos con la lectura de diario El Comercio a través de su página web. El BIES no podrá solventar los problemas de liquidez del IES por 4 meses, una noticia preocupante. La pandemia del COVID-19 ha configurado un escenario complejo para la seguridad social, que enfrenta el problema de la caída de las afiliaciones, el incremento en la morosidad de los créditos y una mayor demanda de servicios de salud en su red de hospitales. Usualmente, cuando el IES, cuando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tiene problemas de liquidez, toman los recursos ahorrados e invertidos a través de su banco, el BIES, pero, según el gerente de esa entidad, del dinero que hay activo que tiene esa entidad, solo 474 millones están líquidos, el resto está invertido en bonos del Estado, préstamos para afiliados y papeles del mercado de valores. Finalmente, les contamos también cuáles son los horarios y actividades que rigen en Guayaquil con el semáforo en amarillo. Esto es un resumen que ha preparado diario El Comercio. Desde mañana Guayaquil pasará prudencialmente y bajo medidas restrictivas al semáforo amarillo. Así lo resolvió el COE cantonal durante la sesión que realizaron ayer, en la que estuvo la alcaldesa Cintia Viteri. La decisión se basa en el segundo muestreo en el que se aplicaron otras 1.600 pruebas rápidas. El resultado refleja que el 31.9% de la población ha contraído el COVID-19. La cifra es similar al primer análisis que arrojó un 33%. En la reunión también se presentaron cifras de mortalidad por coronavirus. Antes, parte de las medidas es que se tratará de la reactivación económica para que haya un mayor movimiento en Guayaquil. Ahora el cambio de semáforo demanda una reingeniería principalmente de horarios laborales y del sistema de transportación pública. La alcaldesa anunció que retomará la atención en las dependencias municipales desde las 10 hasta las 3 de la tarde y así también en las dependencias públicas. Para el comercio se plantea que la atención sea desde las 10 de la mañana hasta las 7:30 y fuera de esos horarios las entregas se harán a domicilio hasta las 10 de la noche. Son las 6 de la mañana con 39 minutos. Les recordamos que para el día de hoy circulan los vehículos cuyas placas terminen en 3 y 4 a nivel nacional y también los cantones que tienen semáforo en amarillo, los vehículos que terminan en 3, 4, 5 y 8, estimado sociólogo. Gracias, Teresa. Pasamos efectivamente al semáforo amarillo el día miércoles. Así está determinado por el COE del Cantón, solicitado al COE Nacional la autorización. Pero pasamos a ese semáforo amarillo, el caso de Guayaquil, en el llamamiento de la prudencia y también con medidas restrictivas. Esto es trascendente e importante, porque cuando usted se pone a analizar y se interroga,
se levanta la cuarentena por una presión social generada por las necesidades económicas o se está levantando por criterios médicos o científicos. En el caso de Guayaquil hay una combinación de estos aspectos que me parece muy importante, pero más creo que ha presionado lo social y la necesidad económica para este cambio a la luz amarilla, de tal manera que el tema de la prudencia y las medidas restrictivas tienen que seguir vigente como acompañamiento a que el distanciamiento social en la reactivación productiva sea la característica, sea la base fundamental para detener cualquier afectación por el coronavirus. Sobre este tema hay muchos criterios, tanto internos en el país como externos. ¿Cuántos meses más o qué tiempo más se debería estar en el aislamiento, en la casa? 2 meses, 1 mes más, 15 días. Yo creo que lo importante es que se hayan tomado las medidas necesarias con criterios médicos en el caso de Guayaquil, que ha tomado fundamentalmente esta decisión porque ha generado un factor de confianza en términos de levantamiento de todo este proceso de un muestreo aleatorio sobre aplicación de la vacuna y que nos ha dado resultado, que ya estamos al nivel de la meseta estabilizado y que, como podemos observar, menos muertos y menos estrangulamiento a nivel de la infraestructura de la salud pública. Y es muy importante en este momento. Ayer veía yo solo con el anuncio un desborde social. La gente salió a las calles sin importarle nada, sin tomar en cuenta el distanciamiento social y la medida de bioseguridad. Ayer era una ciudad realmente que empezó a tomar su normalidad sin antes todavía estar en semáforo amarillo. Es muy importante decirle a la población, decirle a los ciudadanos que nosotros volvemos al escenario no con una vacuna, porque la vacuna todavía, señores, está lejos de llegar y el virus está en todas partes y no se irá, como dicen los médicos, no por obra y gracia del Espíritu Santo. Lo vamos a detener en la medida de que nosotros aportemos con nuestro distanciamiento social y con las medidas de bioseguridad. La vacuna está en proceso de estudio, de investigación, van a pasar algunos meses, ¿no? Pero se ha anunciado que para enero de 2021 podría llegar la vacuna. Hasta ahora no hay medicamento seguro ni eficaz. Mire que ese es otro problema. La mayoría, hay un cóctel de medicinas, tanto caseras, tradicionales, médicas, farmacéuticas, que es lo que han probado los ciudadanos, que es lo que han experimentado los ciudadanos para salir de la crisis cuando han sido afectados por el virus, el coronavirus. Pero la definición médica de los tratamientos, de la medicina que se utiliza, es muy generalizada, ¿no? Y no hay una precisión para decir esta es la medicina que va a detener y a prevenir la contaminación del virus. Entonces, todo este proceso tiene que darse en la medida para cumplir y generar un espacio de tiempo para que nuestro organismo genere una inmunización natural, porque esto es evidentemente un virus, toma su tiempo, evoluciona y el organismo, cuando tiene un buen sistema inmunológico, genera esa defensa. Los infectados van a ser aquellos que no van a estar cumpliendo las medidas de bioseguridad. Me avisa cuando está el invitado Alcides. Los afectados van a ser estas personas que alteran que no existe una disciplina social más allá de que hay medidas restrictivas. La gente ha salido despavorida a las calles con esa angustia y necesidad de hacer dinero para llevar alimentos a su casa. Pero
no es lo mismo. Ahora tenemos una ventaja posiblemente, y esto no es un alivio de todos. Enfermarse ahora que enfermarse después. Hoy tenemos una infraestructura médica que se ha creado alrededor de las iniciativas y el de desprendimiento que ha tenido la alcaldesa, esa sensibilidad social, la alcaldesa Cintia Viteri, de donar recursos humanos, poner al servicio recursos materiales, infraestructura, que evidentemente hoy estaríamos preparados para lo que decía ayer la alcaldesa, si se da una nueva ola por la indisciplina social, de tal manera que la disciplina social como método de prevención es la vacuna que tenemos los ciudadanos, es lo fundamental. Usted se pregunta, y nos preguntamos los ecuatorianos, ¿cuántos trabajadores de la salud, médicos, internistas, los que manejan la tecnología dentro de los hospitales, están afectados? Primera interrogante. Por lo menos la mitad de los trabajadores han pedido licencia para tratamiento o para recuperarse, porque han trabajado intensamente en la primera línea, y esto les ha causado una afectación, y llegará un momento en que la disponibilidad, más allá de que se tenga una infraestructura, la disponibilidad de recursos, si hay una segunda ola de afectaciones, va a ser muy difícil tener en la primera línea todos los hombres y mujeres profesionales, enfermeros, todos, para el cuidado emergente. Ahí hay, por ejemplo, especialistas en cuidados intensivos, que son los que más expuestos están cuando están en UCI. Emergencia. Sociólogo. Sí. Sociólogo, son las 6 de la mañana con 47 minutos. Tenemos ya en línea a nuestro primer invitado, el economista Larry Yumibanda, vocero del Círculo de Economía de Guayaquil. Correcto. Concluyo con esta reflexión. Si nosotros no adoptamos en esta fase la luz amarilla, la disciplina social comunitaria, señores, tengan la seguridad de que vamos a entrar en una nueva ola de contagio, y eso no lo queremos. Un llamamiento a todos a que seamos responsables, tengamos prudencia y que acatemos todo el distanciamiento social y todo lo más que se nos han establecido para el cuidado y la no afectación del coronavirus. Le queremos dar la bienvenida al economista Larry Yumibanda, que está con nosotros ya en este contacto telefónico, primero preocupándonos por la salud, como todos nos preocupamos, a ustedes, a su familia, economista Larry Yumibanda. Buenos días a ustedes, buenos días a las personas que nos escuchan. Bueno, sin novedad por el momento, y espero que también ustedes pasen también sin novedad. Muy bien. Lo escucho un poco distorsionado, lo escucho como entrecortado. Está un poco distorsionado, no sé si ahí me escucha con más claridad. Sí, ahora sí lo escucho mejor. Perfecto. La aprobación de la ley de finanzas públicas, dice el gobierno. Stalin, disculpa que te interrumpa, pero es que tenemos solamente 10 minutos. El presidente va a actuar a las 7 de la mañana y nuestro entrevistado ya adelantó en su página de internet, ya adelantó las medidas. Y quisiera, don Larry, que nos comente, porque usted ya habla de que la gasolina extra va a bajar, de que se van a reducir las horas de trabajo, que se van a cerrar empresas. En 10 minutos nos podría usted explicar las medidas que según usted ya las conoce y que las va a conocer el presidente de la República. Disculpa, Stalin, pero el momento apremia. No se preocupe. Bueno, se pasó esa información porque se filtró a las 11 de la noche. Entonces, son alternativas que, tengo entendido, el presidente de la República las va a anunciar. Creo que es algo que, desde el punto de vista del gobierno, es necesario hacerlo. Habrá que esperar si efectivamente son las decisiones que realmente necesita la economía. Lo que sí le puedo decir es que estos dos proyectos de ley que aprobó tienen que, la Asamblea, tienen el objetivo de cumplir con los requerimientos del Fondo Monetario Internacional. Entonces, la situación es muy difícil, muy dura,
y obviamente el gobierno, al ver que no tiene mucha capacidad de maniobra para conseguir financiamiento, va a tener que hacer recortes drásticos en el gasto público que de una u otra forma van a lesionar en algunos sectores de la sociedad. Entonces, vamos a esperar hasta las 7 de la mañana a ver si efectivamente estas decisiones que se filtraron tipo 11 de la noche son efectivamente las que el gobierno va a tomar. Pero hace mucho tiempo ya el presidente de la República había indicado, más que todo me voy a referir al tema laboral, ¿no? De que no, los servidores públicos ya no tiene plata para pagar la nómina del sector público, e inclusive no han pagado la nómina, por ejemplo, para los profesores universitarios de las universidades públicas, por ejemplo. Entonces, son decisiones que lastimosamente el gobierno nacional, de su óptica, las tiene que tomar, ¿no? Larry, yo quiero preguntar, ¿no ha sido una de las demandas? ¿No ha sido una de las demandas de todos los sectores, desde gremios, desde los sectores políticos, la disminución del tamaño del Estado y el recorte del gasto público? Y que hoy ustedes, por exigencia del Fondo Monetario Internacional, tienen que hacerse, y eso va a afectar a algunos efectos. ¿En qué medida en esta situación de pandemia del coronavirus determinar que estamos actuando en función de la exigencia del Fondo Monetario Internacional, cuando hay muchos países en América Latina y en el mundo que se han acogido justamente a todos estos programas sociales y de préstamos internacionales para paliar la crisis? Y después hay que ver cómo se resuelve el problema del pago y los compromisos de deuda externa. A ver, hay varias cosas que se pudieron haber hecho de mejor manera. O sea, si el gobierno va a cerrar, por ejemplo, 8 empresas públicas de la noche a la mañana, va a dejar a mucha gente en el desempleo. Esto se hubiera evitado si eso se planificaba con anterioridad. Esto se había demandado hace mucho tiempo, que por ejemplo entrar en un proceso de concesión, como por ejemplo el TAME, para que alguna empresa internacional la compre, y buscar la negociación para que no se lesionen tanto las pérdidas de fuentes de empleo. Lastimosamente el gobierno toma decisiones, en este caso, totalmente al apuro. No descarto que a las 7 de la mañana el gobierno también anuncie la eliminación de los subsidios a la gasolina y al diésel, aunque eso no va a tener ningún impacto porque prácticamente los subsidios con el precio del petróleo de hoy lastimosamente no existen. Pero lo que sí le puedo indicar es que el gobierno necesita ajustar sus gastos públicos y lo hace de manera, desde mi punto de vista, improvisada, desde el punto de vista sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de medición de los impactos que podría generar en la economía ecuatoriana. Entonces, insisto, son requisitos que el gobierno necesita revisar para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Ha dicho el presidente, y hoy día tal vez lo anunciará, que hay un programa importante y activo respecto a créditos preferenciales, que ver no solamente con la reactivación a nivel de micro y del sector y del sector empresarial, sino a nivel de las pequeñas industrias. Tal vez esto sería importante, la inyección de créditos preferenciales para reactivar la economía. Sí, es necesario el rescate financiero de las MIPYMES, pero vamos a ver con qué fondo. Solamente el gobierno ha recibido 2 créditos hasta aproximadamente unas 3 semanas, o está en proceso de desembolso, que es el crédito con el Fondo Monetario Internacional por 643 millones y el otro crédito con el Banco Mundial con respecto a 500 millones. Me imagino que con eso va a generar el fondo de 1.000 millones para poder hacer este tipo de operación, porque lo va a canalizar a través de la banca pública. Ojalá también exhorte a que la banca privada también se sume a esto y también logren otorgar crédito a mejores tasas y plazos convenientes para poder rescatar a un sinnúmero de empresas que hoy están quebrando y que lastimosamente están generando incremento de desempleo.
hay cifras de acuerdo a escenarios que ya lo saca el Banco Interamericano de Desarrollo, escenarios drásticos. Inclusive el presidente de la República creo que el día de hoy lo va a anunciar. Por ejemplo, un escenario de crecimiento del menos 5%, tendríamos pérdidas por aproximadamente 150.000 personas adicionales a la tasa de desempleo normal que tiene el Ecuador, de pérdidas de empleo formales, y un escenario más drástico en donde se puede caer la actividad económica en menos 15%, casi $1 millón. Entonces, la situación es difícil, la situación es complicada. El gobierno ya en el proyecto de ley humanitaria también ha generado lo que tanto había impulsado, lo que es la flexibilidad laboral, y que eso está ya en el proyecto de ley humanitario. Habrá que ver, en este caso, si no se presentan demandas de inconstitucionalidad contra la ley, porque si hay algunas violaciones al proceso. Perfecto. Eso, insisto, son decisiones que el gobierno las tiene que tomar porque tiene que cumplir con el FMI. Dígame una cosa, para cumplimiento del Fondo Monetario Internacional, si era una exigencia que el reordenamiento de las finanzas públicas y también la ley de solidaridad humanitaria, la ley humanitaria, era una exigencia inicialmente que tenía una recaudación de 1.200 millones, hoy no la tiene porque se eliminaron las contribuciones, no le queda mucho espacio al gobierno para moverse y va a depender justamente de todos los aportes que puedan dar los multilaterales. Sí, el aporte será mínimo, por eso va a recortar drásticamente el gasto, sin planificación y de manera improvisada. ¿Usted cree que los multilaterales no entregarán más dinero a pesar de toda esta situación de crisis y de contaminación que hay con el coronavirus? El ministro Richard Martínez había dicho que con estos proyectos de ley la economía iba a recibir 10.000 millones. Habrá que ver. Inicialmente dijo que cuando pagó la deuda de los bonos 2020, intereses y capitales, dijo que inmediatamente iba a venir 3.000 millones, cosa que no es así, y solamente se ha planificado hasta la fecha los montos que le dije, 643 millones con el Fondo Monetario Internacional y 500 millones con el Banco Mundial. Muy bien. Larry Yumibanda, la verdad es que ya estamos a 2 minutos de la cadena. Alcides, si tienes algo pendiente. No solamente para rápido que solo indicarle de que la economía ecuatoriana necesita de ajustes. Ojalá hubiera sido ajustes de manera planificada desde hace muchos meses atrás, antes de la pandemia, pero que necesita la economía ecuatoriana realizar, porque lastimosamente el espacio fiscal del gobierno es muy reducido y que de una otra forma se necesita poder recuperar o mitigar el impacto de la caída de la actividad económica, que va a ser muy drástica para el periodo actual. Pero ojalá que sean decisiones que lastimosamente tengan el menor costo social posible, ¿no? Bien, gracias Larry por habernos atendido en este contacto telefónico. Alcides, nos despedimos hasta el día de mañana. Al día de mañana, porque ya viene la cadena del presidente Moreno. Gracias a ustedes. Carlos. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Pobre.